tiempo. Gracias. Agradecer a los organizadores de Patreon por la invitación. Me han encargado de una misión a la vez fácil y muy difícil, que es la de hacer la contextualización histórica. ¿Por qué digo fácil? Porque, bueno, una primera consideración de carácter metodológica. Yo tuve inicialmente, cuando el profesor Pineda me invitó a ser parte de ese panel, pues yo estaba pensando hacer una conexión entre pues ese aspecto de la vida de Rachel Dolmatov con pues precisamente ese espacio-tiempo que es objeto de tanta polémica. Pero renuncié rápidamente a la empresa, pues por una razón sencilla, porque aparte del nombre, pues no tengo conocimientos del pensamiento y de la moral de Rachel Dolmatov. De tal manera que he decidido tomar una dirección, una exposición, y así va a ser el lado fácil de la misión que me han incumbido, que me incumbe. Es simplemente narrar un contexto histórico pues, en el cual se encuentra en un momento dado de su vida el Gerardo Rachel Dolmatov, pero que no lo voy a conectar de ninguna manera con él, y simplemente adaptar un poco el método de Heródoto, el famoso historiador de la antigüedad, que simplemente, como advierte en su monumental obra, pues simplemente va a narrar unos hechos y el lector, en la ocurrencia, el público, pues harán las conexiones que creen pertinentes, o precisamente el periodo de preguntas, de debate, va a ser para eso. Bueno, eso dicho, voy a comentar entonces lo relacionado con un espacio-tiempo que es el de la Europa del Medio, la llamada Europa del Medio, la Mitteleuropa, en los años que conciernen más o menos el último, pues, digamos, lo voy a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914, pues, hasta la toma del poder por el Partido Nacional Socialista Nazi, por Hitler y su líder Hitler en 1933. Y en ese espacio también voy a hacer paralelamente, por el hecho de que Rachel Dolmatov nació oficialmente ciudadano austríaco, pues voy a hablar también de otro país afectado pues, en esa lógica, en ese contexto histórico que es Austria. Bueno, básicamente, digo la Primera Guerra Mundial, pero en realidad quisiera enfocar sobre 1918, el final del conflicto. En los dos bandos, en esa guerra, la llamada Entente, pues, y el bloque que va a constituir básicamente Alemania y Austria-Hungría en ese momento, son las llamadas potencias centrales. Entonces, por un lado, Austria tiene problemas internos, la guerra se hace cada vez más inmanejable para ella y empieza ese proceso de desmoronamiento del Estado, que tendré la ocasión de volver después más en detalle, y Alemania, que el 11 de noviembre de 1918, pues no en una situación de pérdida en términos militar, pero agobiada por la guerra, su monarca huyó, hay un vacío político, pide el gobierno socialdemócrata, que era la oposición en ese país, se hace cargo del poder, proclama una república y pide un armisticio. Entonces se inicia un periodo que conocemos como la República de Weimar, pues cuando Alemania vive bajo un régimen, digamos, republicano, de tipo presidencial, con básicamente ideas
socialdemócratas. Pero entonces ese país nace desde un vacío político, e incluso pues los historiadores más radicales van a decir, sobre todo los alemanes en ese caso, que generalmente le tienen odio y un desprecio hacia ese periodo, pues pongámonos en la mente de un alemán que le gusta el orden, le gusta todo bien, que haya orden y disciplina, pues ese periodo que fue supremamente fructífero, uno de los más fructíferos pues en términos cultural, pues fue un periodo muy también anárquico, desorganizado en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Eso lo desarrollaré más a continuación. Lo mismo pasa con Austria, ¿sí? Esa gran monarquía danubiana, ese crisol de nacionalidades, es bajo una dinastía que aseguraba también que una cohesión, estalla en 1918 en una multitud de pequeños estados nacionales y con una cierta paradoja, porque entonces los checos, los eslovacos se unen, forman la Checoslovaquia, Hungría se independiza, Eslovenia y Croacia se unen con Serbia en una futura Yugoslavia, y queda esa parte alemana del imperio que decide simplemente decir, bueno, si es así, pues nos unamos con los alemanes por ser étnicamente alemana. Ahora bien, los vencedores de la guerra al momento de las negociaciones de paz no aceptan esa posibilidad y se va a obligar a un Estado, Austria, a existir como nación austríaca a pesar de sí misma. Lo que va a ser generador de grandes problemas en el futuro. Ahora bien, volvemos al caso de Alemania. Entonces, un régimen político que nace en un vacío político, que va a ser atacado constantemente durante toda su existencia, tanto por la ultraizquierda, es decir, los comunistas, que intentan, pues, entre otros, la famosa experiencia de los soviets de Baviera en 1918 o la revolución espartacista en Berlín, que son duramente aplastadas por un gobierno teóricamente de izquierda, y también constantemente atacado por su lado derecho, que sea por parte de los nostálgicos del régimen imperial, de una clase empresarial, financiera, agraria, los famosos Junker, esos propietarios de la nobleza latifundista ultraconservadores, que van a atacar constantemente ese régimen. Entonces es una estabilidad, pero una estabilidad muy problemática, que va a ir empeorando cuando van a llegar el famoso Tratado de Paz. En el caso de Alemania, pues se va a llamar el Tratado de Versalles, que le va a imponer unas condiciones tan drásticas que eso va a generar ya la legendaria inestabilidad política, económica y social de la llamada República de Weimar. Pues para dar solo unos ejemplos, económicamente entonces se le impone unas reparaciones por ser la causante, la responsable de la guerra, pero unas reparaciones pues de un monto tal que si las habría pagado en su totalidad, pues habría hecho el último pago en 1985. Y estamos hablando de 1920 en ese momento, ¿no? Cuando salió oficialmente las condiciones de la paz. Por el otro, y entonces eso va a generar problemas económicos, entre otras, pues la llamada hiperinflación de 1923, pues que arruina la clase media, la burguesía en particular, y que va a polarizar a nivel político esa estabilidad tan frágil.
Entonces, y así pues van a aparecer, sobre todo por el lado derecho, porque ahí pues por el lado izquierdo, el Partido Comunista, que se separó de la socialdemocracia, pues ya tiene una organización bien montada, pero pequeños grupúsculos dentro de ello, pues un oscuro partido insignificante llamado Partido de los Trabajadores Alemanes, Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, de sus múltiples grupúsculos que ventilan la frustración de una población pues que siente que ha sido traicionada por su gobierno por haber aceptado ese tratado de paz tan vergonzoso para la opinión pública, pues va a agrupar cada vez más los descontentos pues, y que va a llegar al poder en 1933, llamado, conocido como el Partido Nacional Socialista. A nivel político pues surge el mismo problema. Entonces la hiperinflación del 23 que arruina una clase media y su recuperación en los años 20, su lenta y difícil recuperación en el transcurso de los 20, llega otro golpe, la crisis del 29, que va a afectar duramente a Alemania y entonces ya pues problemas de desempleos crónicos que van a empeorar las cosas. Por eso a nivel político, básicamente pues es una época donde los gobiernos generalmente tienen una duración de 3 meses, son coaliciones muy frágiles, que a la primera dificultad pues se deshace y hay que ir en elecciones. Pero sin embargo vamos a ver el aumento, una polarización, por un lado, como decía, pues del Partido Comunista, y por el otro lado, pues los partidos nacionalistas, más de todo la ultraderecha, pues que van a crecer en números, pues debido a ese contexto económico. Y en este futuro partido nazi, pues encontramos una lógica como la del Partido Comunista, pues dentro del fascismo por un lado y del comunismo por el otro, la llamada lógica totalitaria, pues eran la magistral estudio de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, y que dentro de sus organizaciones también recurren constantemente como estrategia política a batallas callejeras, a manifestaciones que siempre terminan en batallas con muertos y todo, y dentro de ellos, sobre todo en el caso del fascismo, como del Partido Comunista, organizaciones de juventudes pues que están encargados de difundir la, entre comillas, buena palabra, con todas las consecuencias pues que no van, que a veces esas organizaciones de juventudes pues no van a cometer las mismas exacciones que los grupos paramilitares de la CCA dentro del partido nazi, pero pues que se conocen también por su carácter, o digamos lo que caracteriza esos movimientos políticos, como muestra Hannah Arendt, es el culto a la violencia, un culto a la violencia motivada por una enorme frustración social debido a ese contexto de la posguerra. Lo mismo pasa, bueno, rápidamente, el caso de Austria pasa un fenómeno parecido donde un país que está obligado a existir a pesar de sí mismo, esencialmente rural, con una capital hidrocefálica, industrial, que perdió sus mercados, que perdió sus fuentes de abastecimiento dentro del Estado austrohúngaro, va a generar también problemas muy parecidos a lo que vamos a ver en Alemania: caída económica, polarización política extrema, violencias callejeras, y que van a traer también a una solución autoritaria más temprana que en Alemania. En ese caso, pues primero el corporatismo de Dollfuss, que es un régimen populista cristiano,
y en 1938 la anexión forzada a Alemania a través del Anschluss, pero digo una anexión forzada porque fue el producto de una intervención militar, pero que después fue ratificada por un referendo donde no hubo que hacer ninguna trampa electoral y que fue aprobado con el 98% de la población. Pues se me acabó el tiempo, no puedo decir más, pero de todos modos, pues eso es como el contexto general del asunto y en las preguntas, pues con mucho gusto podré hacer las aclaraciones y precisiones pertinentes. Muchas gracias. Primero que todo, pues muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso que alguien maneja el tiempo. Gracias. Agradecer pues una dirección, una exposición, y así va a ser el lado fácil de la misión que me han incumbido, que me incumbe. Es simplemente narrar un contexto histórico pues, en el cual se encuentra en un momento dado de su vida el Gerardo Rangel Domato, pero que no lo voy a conectar de ninguna manera con él y simplemente adaptar un poco el método de Heródoto, el famoso historiador de la antigüedad, que simplemente como advierte en su monumental obra, pues simplemente va a narrar unos hechos y el lector, en la ocurrencia, el público, pues harán las conexiones que creen pertinentes o precisamente el periodo de preguntas, de debate, va a ser para eso. Bueno, eso dicho, voy a comentar entonces lo relacionado con un espacio-tiempo que es el de la Europa del Medio, la llaman los organizadores desde parte de la invitación, y me han encargado de una misión a la vez fácil y muy difícil, que es la de hacer la contextualización histórica. ¿Por qué digo fácil? Porque, bueno, una primera consideración de carácter metodológica. Yo tuve inicialmente, cuando el profesor Pineda me invitó a ser parte de ese panel, pues yo estaba pensando hacer una conexión entre pues ese aspecto de la vida de Rangel Domatov con pues precisamente ese espacio-tiempo que es objeto de tanta polémica. Pero renuncié rápidamente a la empresa, pues por una razón sencilla, porque aparte del nombre, pues no tengo conocimientos pues, del pensamiento y de la moral de Rangel Domatov. De tal manera que he decidido tomar